Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Qué bueno es que podamos estar aquí compartiendo un día más, un culto de un día miércoles, culto de oración. Qué bueno que tengamos este tiempo, este agradable tiempo para poder alabar al Señor, para poder compartir una palabra, para poder también principalmente orar por las diferentes necesidades. Amén. Sabemos que hay muchas personas que están atravesando diferentes problemas, situaciones, y es bueno que hoy las podamos poner específicamente en este tiempo de oración, que las podamos poner en la presencia de Dios para que Dios se manifieste, para que Dios haga un milagro. Sabemos que Dios es un Dios de milagros, un Dios que escucha nuestras oraciones, así que bueno, es bueno que lo podamos hacer en el día de hoy, amén. Pero antes de comenzar con este culto, vamos a orar a Dios, vamos a agradecerle y vamos a dejar todo lo que hagamos en esta tarde, todo en sus preciosas manos, amén. Así que inclina tu rostro en este momento y vamos a orar, amén. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias por estar otra vez aquí, Señor, compartiendo un culto más de oración. Sabemos que tú te manifiestas, Señor, sabemos que tú vas a hacer grandes milagros, Señor, en cada una de las peticiones de oración que vamos a presentar en esta tarde. Pero antes, Señor, queremos orar por este culto, queremos orar por cada alabanza, queremos orar por el mensaje que vamos a compartir en esta tarde, por esta reflexión, que sea una palabra que nos bendiga a cada uno de nosotros, que tú te estés manifestando, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias por poder estar en este lugar, en este momento, compartiendo, Señor, esta palabra y compartiendo este culto de oración, bendito Dios. A partir de ahora dejamos todo en tus preciosas manos, que se haga tu voluntad, Señor, en cada una de las acciones que hagamos, y abrimos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ahora sí, hermanos, después de haber podido orar al Señor, vamos a alabar, amén, vamos a alabar su nombre y vamos a preparar nuestro corazón para poder compartir un mensaje, para poder compartir esta reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que vamos a alabarle primeramente con alegría, con gozo y de todo corazón a nuestro Padre amado, amén. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal
querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Y bueno, hermanos, ahora sí, después de haber podido alabar al Señor de todo corazón en esta tarde, vamos a compartir un mensaje, vamos a compartir una reflexión de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que puedas buscar la palabra allí en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a compartir el capítulo 3 completo, desde el versículo 1 al 23. Así que Primera de Corintios, capítulo 3, como decimos siempre, es bueno que puedas pausar el video, que puedas buscarlo con tranquilidad el pasaje y que todos juntos podamos compartir la palabra de Dios. Amén, porque es lindo tenerlo para que nadie lea otra cosa o algo que por ahí no está escrito en la palabra, sino que nosotros tengamos ese dominio de estar leyendo la palabra y de lo que estamos compartiendo. ¿Ven? Así que vamos a dar lectura a este capítulo 1 de Corintios, capítulo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene por título Colaboradores de Dios. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén a la palabra de Dios. Amado Padre, en esta tarde te damos gracias por esta palabra. Bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para poder compartirla, Señor, para poder entender lo que tú nos quieras hablar en esta tarde a través de esta reflexión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué hermosa palabra, ¿no? Qué hermosa enseñanza nos va a traer este capítulo. Pero vamos a ir desmenuzándolo, vamos a ir viendo versículos por versículos y vamos a ir parando y vamos a ir compartiendo. Y vemos acá que al principio de esta palabra, esta es una palabra que Pablo le escribía a la iglesia de Corinto en ese momento, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces acá vemos en la palabra de Dios que dice que Pablo le escribía, como decía, a esta iglesia de Corinto, y en esta iglesia de Corinto había divisiones, ¿no? Dice acá que Pablo les decía que él les daba a beber leche y no vianda. Fíjense que Pablo hace referencia a un niño, dice que les decía que eran como niños en Cristo, ¿no? Personas que por ahí recién estaban comenzando a consumir el Evangelio, recién estaban empezando a consumir la palabra de Dios. Y dice que la leche simboliza eso, ¿no? Que eran como niños, ¿no? Que no les daba vianda, dice, no les daba alimentos sólidos, sino como a beber leche, dice la palabra. Y dice acá que en esta iglesia, Pablo les dice, sois carnales, porque había celos, había contiendas, había disensiones. Muchos decían que eran seguidores de Apolos, otros que eran seguidores de Pablo. Y acá dice la palabra, les decía Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando acá Pablo hace referencia a eso, ¿no? Andar como hombres significa que andar en pecado, ¿no? En andar peleando, en andar teniendo celos. Y eso es lo que hace referencia en esta palabra. Dice acá, en el versículo 5, decía: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Acá lo hermoso de esta palabra es que Pablo pone a él y a Apolos y a todos los servidores de Dios en una misma línea, ¿no? Que no hay uno mayor que el otro. Todos son servidores de Dios.
Y acá en el versículo 6 lo dice bien clarito, ¿no? Dice, yo planté, o sea, Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y en esta palabra yo pienso que el Señor nos quiere enseñar a que nosotros, nos ha hablado durante muchos domingos y miércoles anteriores el Señor, que quiere que trabajemos para su obra, que quiere que empecemos a esa gran comisión, que empecemos a predicar la palabra de Dios a las diferentes personas, a las personas que realmente necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios. Dice acá que Pablo ponía en esta misma línea, y eso es lo que tenemos que aprender, que muchas veces, por más que nosotros prediquemos la palabra a una persona, esa alma que ganamos, esa persona que se convierte al Señor, no es por nosotros, sino porque Cristo lo ha querido de esa manera, ¿no? Dice acá que yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjense que Pablo tal vez predicó la palabra, ¿no? Dio el mensaje inicial, pero dice después Apolos regó, o sea que Apolos tal vez siguió predicando la palabra de Dios, tal vez domingo tras domingo o día tras día. Dice acá, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ese crecimiento en las cosas de Dios es de cada uno, es personal y lo hace Dios en nuestra vida, no lo hace ninguna persona, ningún hombre lo puede hacer. Dios es el único que tiene ese poder para poder transformar nuestra vida, para poder transformar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Dice, entonces decía el versículo 7, si seguimos compartiendo, dice, Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, acá la palabra nos dice que ni el que planta ni el que riega, sino es Dios el que da el crecimiento, como decíamos. Pero dice acá, igual lo dice Pablo, dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, como decimos, nos bendice. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, el Señor se ocupa de nuestras cosas, de nuestros problemas, y Él nos bendice. Pero nosotros no tenemos que pensar, cuando predicamos una palabra, cuando le enseñamos a alguien la palabra de Dios, que realmente esa persona va a ser salva por nosotros, ni que esa persona va a creer en Dios por nosotros, sino que esa persona va a creer porque Dios se va a manifestar en su vida y en su corazón y va a tocar su vida. Dice acá la palabra, decía, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Qué bueno es que en esta tarde nosotros, como nos ha hablado el Señor durante todas estas semanas anteriores con los diferentes mensajes que se han predicado, que realmente entendamos que tenemos que ser colaboradores de Dios, así como lo era Pablo, como era Apolos, colaboradores de Dios, predicar la palabra, ¿sí? Y que ninguno de nosotros pueda querer sacar crédito de eso, ni poder demostrar, tener un título acá que diga yo soy colaborador de Dios. No significa eso, ¿no? Sino que dice acá la palabra que nosotros, cada uno va a recibir su recompensa conforme a la labor que hace. Hay mucha gente que es colaboradora, que trabaja para el servicio de Dios de forma anónima, u otras tal vez predicando una palabra más de forma visible. Pero de la misma forma el Señor recompensa. Entonces no tenemos que nosotros demostrar nada, no tenemos que demostrarle a nadie nada de que somos colaboradores, sino que el mismo Dios nos va a ir utilizando en las diferentes situaciones, en las diferentes personas para poder predicar su palabra. ¿Bien? Y dice acá, el versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual uno sea, el fuego la probará. Entonces, acá vemos que Pablo, lo que les estaba enseñando en estos versículos, ¿no? Es que decía primeramente que el fundamento él decía acá, la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él había fundado la iglesia, tal vez él había empezado a predicar la palabra en ese lugar, pero dice, otro edifica encima. O sea que la palabra de Dios se sigue predicando en ese lugar a través de otras personas. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto es importante también detenernos, ¿no? Porque dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Cuando alguien predica la palabra de Dios, acá Pablo lo decía claramente, él había predicado la palabra de Dios, había predicado sobre lo que había hecho Jesucristo, ¿no? Pero otros podían sobreedificar sobre eso, pero había que tener cuidado porque nadie podía explicar, nadie podía predicar otra cosa fuera de lo que es el Señor, ¿no? Dice acá, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, bueno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Muchas personas tal vez también en ese tiempo, como pasa ahora también, se aprovechan de la necesidad de la gente, se aprovechan del mensaje de la palabra de Dios para sacar plata, para sacar oro, para sacar un montón de cosas o hacer tal vez imágenes para poder darle a algo, a la gente algo visible, ¿no? Dice acá, pero la obra de cada uno se hará manifiesta. Nosotros como colaboradores de Dios tenemos que realmente predicar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, esa comisión que nos envió el Señor a hacer, que es predicar su palabra a toda criatura, por todo el mundo. Dice acá, no podemos poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Entonces la palabra lo dice bien claro y acá Pablo lo decía. Nadie puede sobreedificar ni nadie puede predicar una mentira sobre lo que ya está comenzado. Ya sabemos cuál es el mensaje, que Jesucristo vino para salvar, que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, para darnos esa salvación, ¿sí? Y que nos amó a cada uno de nosotros. Y ese es el fundamento, esa es la buena noticia que nosotros tenemos que dar. No podemos dar otra, no podemos disfrazar, por decirlo de alguna forma, la palabra de Dios para que a otro le convenga o para que a alguien le agrade o no se sienta tocado con esa palabra. La palabra de Dios es verdadera y es única y nosotros tenemos que predicar esa palabra. Y dice acá, si la obra de alguno se quemare, el versículo 15, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, como decía la palabra, si vemos el versículo 16 y 17, ¿no? Que tenemos que cuidar el templo de Dios. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. ¿Y cómo cuidamos nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro corazón, tienen que estar alineados a la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos para cuidar nuestro cuerpo? Exactamente haciendo eso, tratando de buscar al Señor, tratando de buscarlo a través de la palabra, a través de la oración, para que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar, como decíamos, alineados a lo que Dios quiere, a la voluntad del Señor, amén, para nuestra vida. Y si seguimos compartiendo, dice el versículo 18, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces, no nos podemos creer que las sabemos todas tampoco, porque muchas veces cuando conocemos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, pensamos que nosotros somos sabios, que somos inteligentes. Y acá dice la palabra bien claro, dice que a Dios no le agrada la sabiduría de este mundo. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Nosotros tenemos que pedirle siempre sabiduría al Señor. No creernos nosotros que sabemos todo, que conocemos todo, porque siempre el Señor nos va a hablar y nos va a enseñar de una forma diferente. Y para terminar con esta palabra, vamos a compartir los últimos 3 versículos que dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Entonces, acá Pablo nos habla claramente en esta palabra que realmente todo se resume en Dios, ¿sí? Todo lo que podemos hacer para el Señor, todas las veces que predicamos la palabra, todas las veces que le hablamos a alguien sobre Dios, todo se resume en Dios. Dios es el que hace la obra, como decíamos hoy. Entonces, muchas veces yo he escuchado a personas que por ahí escuchan un mensaje de la palabra de Dios porque lo da un nombre, una persona que es famosa o que es conocida. Y la persona que es famosa o conocida termina siendo un colaborador de Dios. Es lo que decíamos hoy. Pablo pone a todos los colaboradores, a todas las personas que trabajan en el reino de Dios al mismo nivel, a la misma altura. Porque todos somos colaboradores de Dios. La palabra de Dios es la misma.
Es el mismo fundamento, como decíamos hoy. A algunos puede llegarle más una palabra que otro, pero la palabra de Dios es la misma y ese es el fundamento y eso es lo bueno, lo importante, que ninguno se puede gloriar ni puede decir yo soy el mejor predicador o aquella persona es la mejor predicadora. No, porque todos somos predicadores de Dios y todos somos elementos que el Señor utiliza para poder predicar su palabra, para poder enseñarles a otros. Pero como decíamos hoy, como decía Pablo, uno planta, el otro riega, pero siempre el que termina dando el crecimiento es el Señor. Y eso es lo hermoso de esta palabra, que nosotros tenemos que aprender que todo se resume en Dios. Muchas veces vemos que la gente se hace, a veces también imágenes, se hace diferentes cosas para buscar a Dios. Pero déjame decirte en esta tarde que solamente Dios es el que puede transformar tu vida, el que puede transformar una situación adversa. El único que lo puede hacer es Dios. Porque como decía al final de ese versículo, de este capítulo, todo se resume en Dios. No importa de qué congregación seamos, si somos de una iglesia de Tandil, de Bariloche, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de cualquier parte del mundo, no importa de qué iglesia seamos, Dios es el mismo, la palabra es la misma, y Dios es ese fundamento, Jesucristo es ese fundamento que nosotros tenemos que predicar. Entonces la palabra de Dios nos invita a que podamos ser colaboradores de Dios para que Dios se manifieste a través de nosotros, no para nuestra propia gloria, para que nadie se gloríe, sino para que realmente Dios sea glorificado a través de nosotros y a través de la palabra que Él quiera predicar. ¿Amén? Y como decíamos que Dios es el que hace que todo se resume en Dios, por eso mismo es que en esta tarde vamos a orar. Vamos a clamarle a Dios por las peticiones, por las diferentes necesidades, porque como decíamos, Él es el único que puede transformar, Él es el único que puede hacer milagros. Amén. Entonces en esta tarde yo te invito a que te puedas poner cómodo y que podamos orar al Señor en esta tarde por las diferentes peticiones. Si tenés alguna petición en especial, algún familiar que esté enfermo, alguna situación que esté complicada en tu vida o en tu hogar, te pido que la pongas delante del Señor, que al orar lo puedas decir, que lo digas ahí donde vos estás, donde vos te encuentres en este momento y que esperes que el Señor va a responder esa oración. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde. Amén. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias, Jesús, porque estamos en este lugar, porque estamos reunidos compartiendo este culto de oración para orar por las diferentes necesidades, Señor. En esta tarde queremos orar y oramos a un Dios poderoso, a un Dios milagroso, un Dios que puede hacer milagros, un Dios que se manifiesta en las vidas y en las diferentes necesidades de cada una de las personas, Señor. Por eso en esta tarde oramos con fe y esperando, Señor, de que tú vas a responder cada petición, cada oración de cada uno de mis hermanos, Jesús. Oh, Santo Dios, en esta hora queremos orar primeramente por nuestro país, Señor. Queremos orar por esta tierra argentina, Señor, para que tú bendigas de todos los puntos, Señor, desde norte a sur, desde este a oeste, que bendigas esta bendita tierra argentina, Señor. Que bendigas a cada persona que habite en este país. Que nos bendiga, Señor. Que tú bendigas, Señor, las fuentes laborales. Que tú bendigas, Señor, a cada familia, a cada hogar, Señor. Que des paz, que des alegría en cada hogar, Señor, en cada persona. En el nombre poderoso de Jesús. Que des, Señor, trabajo a aquel que lo necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Dios, oramos también por las autoridades de nuestro país, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos presidentes, gobernadores, intendentes. Oh, bendito Dios, por eso oramos por todos ellos, Señor. Oramos por estas autoridades, Señor, para que tú las bendigas, para que tú les des entendimiento y sabiduría a la hora de tomar decisiones, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que ellos sean conscientes, Señor, que son los que guían a este país, Señor. Por eso te pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús. Oh, Santo Dios, manifiéstate en esas vidas, en las vidas de cada una de estas personas, de estos políticos, Señor, que están en autoridad en este momento y que tú los bendigas grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Santo Dios, oramos en esta tarde también. Queremos orar por las necesidades, Señor. Sabemos que hay muchas personas enfermas, Señor. Enfermas con diferentes necesidades, Señor. Problemas de cáncer, problemas de diabetes, problemas de huesos, de riñones, de pulmones, Señor, muchos con problemas de vista o de audición. Por eso en esta hora oramos por cada uno de ellos. Oramos para que tú los levantes en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Dios, lo dejamos en tus manos, Señor. Los ponemos delante de tu presencia
para que tú te manifiestes, para que tú hagas un milagro en esas vidas, Señor. Tú conoces cada necesidad, tú conoces a las personas que están pasando por estos momentos difíciles. Por eso oramos por ellos, oramos para que tú los bendigas en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Oh, Santo Padre, santo es tu nombre. Oramos confiados, Señor, oramos confiados porque sabemos que vamos a tener buenas noticias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, en esta hora. En esta hora queremos orar. Sabemos, Señor, que hay muchas personas que están atravesando este problema de COVID, Señor, esta pandemia, Señor. Por eso oramos por todos ellos, Señor, para que tú estés sanando, para que tú estés libertando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que esta pandemia se extermine en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Oramos por enfermeros, oramos por médicos, Señor, que están ahí al frente de la batalla, en esos hospitales, con cuánta gente, Señor, enferma de COVID y con otros diferentes tipos de necesidades. Te pedimos que les des entendimiento a esas personas, a esos médicos, a esas enfermeras, que tú muevas tu mano, que tú los uses en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Santo Dios, Santo Padre, en esta hora sabemos que tú vas a hacer, sabemos que tú escuchas la oración del justo, la oración de tus hijos. Por eso te damos gracias, bendito Dios. Oh, Santo Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú escuchas. Gracias porque tú inclinas tu oído a la oración de nosotros, Señor. Por eso confiamos en que todas estas necesidades, en que estas personas que están atravesando este COVID van a ser sanas, Señor. Y que estas personas también que tenían problemas de cáncer, de diabetes, de huesos, también van a ser sanados, también van a recibir un milagro de parte tuya, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Dios, oramos también en esta hora por los ministerios de la iglesia, Señor. Para que tú bendigas, Señor, para que la iglesia pueda seguir funcionando, para que ninguna pandemia, Señor, ni ninguna cosa pueda trabar ese desarrollo de las actividades de la iglesia. Por eso oramos por los ministerios, Señor, el ministerio de alabanza, el ministerio de jóvenes y adolescentes, el ministerio de escuela bíblica, el ministerio de mujeres, de varones, de evangelismo, Señor. Oramos por los misioneros, para que cada uno de ellos, Señor, para que cada ministerio sea bendecido, para que pueda seguir trabajando, para que pueda seguir dando sus frutos, y aquellos ministerios que aún no pueden comenzar, que lo puedan hacer pronto, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que tú nos permites bendecir a la gente, bendecir a las personas, Señor, a través de los ministerios, a través de las actitudes, de las acciones que hace la iglesia. Por eso te pedimos que bendigas a la iglesia, que bendigas ese santo lugar, Señor, para que pueda ser abierto y para que la gente pueda asistir con mayor comodidad, Señor, respetando protocolos, pero para recibir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Santo Dios, oramos. Oramos en esta tarde también por los pastores y por su familia, Señor. Bendecí, Señor, a los pastores, bendecí a sus familias. Sabemos que el enemigo, Señor, los ataca, Señor, a aquellos que sirven, que te sirven, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso cubrimos con tu sangre preciosa, Jesús, nuestras vidas y la vida de las familias de cada uno de los pastores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecílos a los pastores, bendecí a los líderes, dales entendimiento y sabiduría, Señor, para poder seguir predicando tu palabra, bendito Dios. Oh, Santo Dios, y oramos por las congregaciones, por los diferentes hermanos que asisten a la iglesia, Señor, aquellos que van y aquellos que no lo pueden hacer, para que tú bendigas, para que tú los acompañes en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor. Oramos confiados, Señor, de que tú vas a hacer un milagro, de que tú te vas a manifestar, y en esta hora dejamos todo en tus preciosas manos, Señor. Cada una de las peticiones que hemos puesto delante de tu presencia, sabemos que tú vas a hacer, que tú te vas a manifestar, y por eso te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, ahora sí, gracias por llegar hasta este punto del video, gracias por estar del otro lado. Espero que la palabra haya sido una palabra de bendición y que realmente hayan podido orar, que hayan podido poner delante de la presencia del Señor si tienen una necesidad, una petición que hacerle a Dios, que la hayan podido hacer en este momento que hemos tenido en esta oración. Amén. Así que Dios los bendiga mucho y que pronto nos podamos encontrar nuevamente en un nuevo culto al Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Las fuerzas del mar